Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo nuestro público que esté viéndonos en este momento y en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos una entrevista más que especial porque es una entrevista internacional. Viajamos desde Buenos Aires hasta Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, para encontrarnos con Iván Leis. Él es fundador de Top of Spain y nos va a contar algo que empezó a llamar mucho la atención en los últimos años, y es un viaje maravilloso que se llama el Camino de Santiago. Y muchas personas se han interesado alrededor del mundo sobre el Camino de Santiago de Compostela, y él nos va a acompañar a armar las valijas y a hacer este viaje fabuloso. Así que, Iván, gracias por recibirnos en tu casa hoy. Por supuesto, Mauro. Gracias a ti por el tiempo y por hacer, como tú bien decías, llegar esta noticia del Camino de Santiago pues al otro lado del continente, prácticamente desde Boston a Buenos Aires, nada menos. Así que muchas gracias a ti. Un placer. Iván, para ir adentrándonos, ¿qué es esto que habla tantas personas del el Camino de Santiago de Compostela o el Camino de Santiago? Pues fíjate que el Camino de Santiago es, junto con Roma y Jerusalén, una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. Ya se empezó la gente a mostrar interesada por caminar hacia Compostela en el siglo IX, nada menos, y ya desde ese entonces la gente caminaba por diferentes propósitos hacia la Catedral de Santiago de Compostela en una primera instancia para visitar lo que serían pues, los restos del apóstol Santiago. Bien es cierto que a medida que trascendieron los años, y justamente además desde el año 93 precisamente, esta ruta ha cobrado más y más popularidad. Para tener el dato, por ejemplo, del año 2019, puesto que del 2020, con motivo de la pandemia que todos conocemos, ya no quedó ese dato registrado, pero hicieron el total del camino unas 350.000 personas aproximadamente. Así que bien es cierto que cada vez más esta ruta está cobrando una popularidad pues mucho más notable. Claro, hay gente que yo sé que de acá de Argentina es un viaje único en su vida y que hace, como algunos deseamos ir a Disney alguna vez en la vida y fuimos y cumplimos el sueño. Bueno, hay gente, personas que están queriendo hacerlo, pero se encuentran quizás con un inconveniente, ¿no? Al estar en el fin del mundo dicen, bueno, yo quiero ir hasta allá, pero no sé cómo hacer el tema, si voy con un grupo, si voy solo, si, ¿cómo es? Bien, realmente sí que requiere de organización, como todos los viajes, como todas las experiencias que uno desea realizar. La gestión para realizar un viaje de estas características, pues puede hacerse de varias maneras. Uno puede tratar de gestionar todo de carácter individual y lanzarse a la aventura, o también puede dejar todo en manos de una agencia o un profesional que le gestione pues, el viaje. Eso ya depende de lo aventurero que sea cada uno y también de las comodidades que quiera uno pues, establecer en esta experiencia. Más que un viaje, poniendo la diferencia a lo mejor con Disney, ¿verdad? O con un destino en concreto, como mismamente mucha gente que es deseosa de venir pues, a Boston, por ejemplo, o a New York, es que el Camino de Santiago ofrece una experiencia que ningún otro viaje ofrece en comparativa, puesto que es un viaje, más que a Santiago de Compostela, es un viaje a tu interior. Es decir, estamos sobre todo cada día en una vida muy ajetreada en la que prestamos muy poca atención a lo que realmente importa muchas veces, ¿verdad? Y a los pequeños detalles. Entonces, esta experiencia de poder simplemente preocuparte en levantarte por la mañana, calzarte las botas adecuadas y caminar hasta el siguiente punto, es una experiencia muy enriquecedora, y la verdad es que afortunadamente mucha de la gente que también lo hace por primera vez regresa a hacer otra ruta pues de diferente recorrido. Claro, Iván, y yo me pregunto, te invito a hacer lo siguiente. Primero, preguntarte cuántos días requiero para hacer este Camino de Santiago. Y segundo, te invito a que vayamos juntos. ¿Eh? Hacemos así, llegamos los dos hasta Santiago y que me ayudes a hacer este recorrido juntos.
¿Cómo es? Contame, ¿hay un día uno, hay un almuerzo, hay carpas, hay caminatas? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cómo sería este viaje al interior que vos decís? Bien, es una muy buena pregunta, gracias Mauro, perdón. En realidad, el Camino de Santiago no existe algo predefinido, sino que es una experiencia que uno debe pues amoldar a sus propios intereses. Es decir, el recorrido que tiene una mayor popularidad, puesto que a día de hoy se encuentran un total de unas 8 diferentes rutas oficiales que uno pueda recorrer, comenzaría en la ciudad de, lo voy a intentar decir en francés, a ver ¡Apa! si me sale, es Saint-Jean-Pied-de-Port, Oh, un pueblecito francés que queda más o menos a unos 780 kilómetros de Santiago de Compostela, y ese recorrido que transciende por todo el norte peninsular tendría una duración de 33 días aproximadamente, con una media de unos 23 kilómetros diarios de caminata. ¿Qué sucedía o qué sucede? Que mucha gente no tiene la disponibilidad física y económica, en muchos de los casos, de poder tomarse un mes de sus vidas para realizar esta ruta completa. Entonces, muchas de las personas que quieren sentir esta experiencia, lo que realizan, son los últimos tramos de 100 kilómetros de esta ruta. Por tanto, siguiendo un poquito estos 100 últimos kilómetros, pues uno puede escoger de empezar pues, en Sarria, que es uno de los municipios del Camino Portugués, o bien en Tui, que es uno de los municipios del Camino Portugués, etcétera, etcétera. Por tanto, el viaje más recomendable, el que es más apto para todas las agendas e igualmente pues, podría ser también para todos los bolsillos, sería el viaje de unos 6, 7 días más o menos para poder recorrer esta experiencia. Después, en función de los lujos que uno quiera, de la agencia que uno contrate o de las particularidades de cada persona, pues es un presupuesto muy variable entre unos y otros. y Iván, ¿vos recomendás ir con algún guía, con alguien que nos vaya indicando algunas cosas? ¿O decís, bueno, está bien que cada uno lo vaya haciendo solo porque hay señaléticas y demás? Sí, efectivamente, el Camino de Santiago está muy bien señalizado. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues la cantidad de personas que trascienden por ahí de carácter, pues prácticamente diario. Entonces, yo siempre digo que uno nunca camina solo. ¿Qué sucede? Que tú no te vas a perder por la ruta. De hecho, eso es una de las cosas mágicas, que aunque tú viajes solo con un grupo, siempre vas a encontrar gente de todo el mundo caminando. Es decir, tú, aunque vayas con un grupo desde Argentina, no todos caminamos al mismo ritmo. Entonces sí que es cierto que a lo mejor sí que desayuno, pongamos el ejemplo que yo voy contigo, ¿verdad? Si salimos desde el punto número A, desde el punto A hasta el punto B. De aquí nos distan unos 20 kilómetros aproximadamente. Sí que vamos a salir juntos, pero tú a lo mejor te apetece sentarte un ratito al lado del río, a ver los pajaritos, o simplemente a comerte un bocadillo o a descansar un rato. Y yo prefiero pues adelantar el paso, por ejemplo, y me voy a encontrar con una persona que vino desde, no sé, desde Japón o desde Rusia o desde cualquier parte del mundo, y eso es lo que hace realmente el camino también un poquito esa magia y único, que realmente tú vas desde el punto de inicio, sales con una persona, pero no sabes con quién te vas a cruzar. Y dicen que, bueno, pues que todas las almas tienen pues un cometido común, que es de encontrarse pues con unos y otros en la vida, y el Camino de Santiago en realidad es un sitio donde muchas de estas pues también tienen la oportunidad de converger en este, bueno, pues en este encuentro tan especial. Bueno, yo creo absolutamente en esto de las almas, ¿no? Y del encuentro. Digo, a nosotros, sin embargo, nos conectó otra cosa que no tenía que ver con el Santiago, con el Camino de Santiago, y hoy estamos aquí. Y digo, Iván, yendo a tu experiencia, a mí, digo, en algún momento de la vida me encantaría hacerlo, pero vos que lo hiciste, que lo recorriste, que escuchaste las historias de muchísimas personas al concluir el camino. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que pasa?
Es en realidad una pregunta muy complicada de poder responder, porque cada uno vive el camino de una forma muy diferente. Es decir, todos somos individuos genuinos y únicos, y cada uno tiene sus propios problemas también interiores que no necesariamente comparte con las demás personas. Entonces, digamos, muchas personas, eh, tú puedes ver cuando llegan a la Plaza del Obradoiro, que es donde se sitúa la catedral, que estallan de emoción, que lloran, que se sienten completamente pues realizados. Y yo soy de los que piensa de que eso existe porque cuando una persona, cuando un individuo tiene un objetivo en la vida y llega, a pesar del sufrimiento, ese logro, ese sentimiento de lo he logrado a pesar de las dificultades, es lo que te hace estallar de emoción. Y sucede en la vida misma. Quiere decir, un buen profesional, por ejemplo, como puede ser tu caso, que tiene un objetivo común, un objetivo focalizado y va recorriéndolo poquito a poco, superando las etapas y con dificultades, y hay días mejores y días peores y días que cuesta un poquito más y menos, pero cuando llegas a donde quisiste, estallas de emoción y quieres celebrarlo. El Camino de Santiago es un poquito esa analogía de la vida también. Lo que sucede es que, bueno, todo esto se aúna el placer de poder hacerlo en un entorno nuevo, en un entorno diferente, con gente que no conoces y con gente que también igualmente, y volviendo al punto anterior, que tiene muchos de las mismas incertidumbres o problemas, vamos a decir, que tiene uno mismo. Entonces también te sientes identificado en ese sentido. Tal cual, Iván. Y para ir finalizando, digo, esta entrevista me quedaría horas hablando con vos, pero ¿cómo hacen las personas para saber un poco más del camino? ¿Cómo hacen para, quizás si quieren contactarte y decirte, Iván, mira, yo estoy acá en Argentina, o estoy en Estados Unidos, o estoy en Italia, y me gustaría hacerlo, pero me siento inseguro, no tengo la información suficiente. ¿Cómo puede hacer para acceder a obtener esa información y sentirse un poco más tranquilo de lo que sería una experiencia única en su vida? Claro, pues a día de hoy Internet está al alcance de todos. Hay miles de recursos en las redes y en las redes sociales, por supuesto. Mi recomendación al usuario, al público, a la persona que tenga esta incertidumbre es que investigue, que vea realmente si es algo que le puede interesar el realizarlo, y también que se deje guiar pues, por un profesional o por una persona que lo haya realizado al menos, ¿no? Para no caer en los errores que, bueno, como primera vez, pues uno podría caer. Después, dependiendo de un poquito lo que hablábamos antes, de los objetivos de cada uno, pues puede mirar de hacerlo de una forma u otra. Nosotros, en este caso, por ejemplo, ofrecemos una experiencia que es un poquito más genuina. Yo como gallego, naturalmente, he vivido allá pues prácticamente toda mi vida, 30 años de la misma, y he aprendido que quiero ofrecer un concepto de viaje más genuino. No quiero que la persona simplemente viaje o realice el Camino de Santiago como parte de experiencia enriquecedora en su vida, sino que también soy de los que piensa que ayudarle a entender un poquito la idiosincrasia que nos define como región es importante para que, además de enriquecerte como persona y como viajero, también aprendas un poquito de este otro lado del mundo, que justamente con Argentina tiene una gran conexión en los años. Tal cual, tal cual. Iván, ¿nos podrías regalar o recomendar tus redes sociales? Así la gente te contacta o te pregunta o te sigue por este medio. Por supuesto, podéis encontrarnos en nuestra página web como www.topofspain.com, y de igual manera, pues tanto en Facebook como en Instagram, y directamente ahí estará mi número de teléfono y yo estaré personalmente encantados de poder ayudaros en cualquier duda que surja para esta vuestra nueva aventura. Perfecto, ahí a todos los que estén del otro lado les interese, tomen nota, él dice www, porque es español, yo digo www, www.topofspain.com, o en las redes sociales también como
of Spain. Síganlo porque tiene fotos y cosas maravillosas, ¿eh? Así que gracias, Iván, por este tiempo que destinaste a charlar un poquito de esto que es tan lindo, que es el Camino de Santiago y que cada vez más personas se animan a hacerlo. Gracias, Mauro. Un placer. Hasta luego.